Brainers, ¿cómo están? No les miento, llevo 3 semanas queriendo grabar este video y nomás no había podido. Mi cámara se había venido comportando de una manera muy creepy y dije, es momento de comprar otra cámara. Y bueno, ya tenemos bebé nuevo, así que una disculpa por el retraso. Y oigan, ¿qué tema sobre la adicción a la comida? Seguro por ahí hay algo en ustedes que les encanta y dicen, yo soy adicto a esto, no puedo vivir sin esto. Pero vamos a ver, ¿de verdad existe eso de la adicción a la comida? Digo, porque al final comer es una necesidad, lo tenemos que hacer diario. Se come diario, ¿verdad? A diferencia de los tóxicos, que está más que comprobado que sí nos causan adicción y no son necesarios. Y es justo aquí donde resulta difícil catalogar la conducta como una adicción. Entonces, ¿existe o no la adicción a la comida? El término de adicción a la comida tiene más de 50 años en la literatura científica gracias a Theron Van Randolph, un médico que estudió las alergias alimentarias, y de ahí el interés de que se siguiera investigando sobre este tema. Y a pesar de que aún esté el debate que si existe como tal o no la adicción a la comida, la doctora Ann E. Kelly en el 2002 sugirió que la comida efectivamente puede llegar a ser una sustancia de abuso en determinadas personas, ya que se activan los mismos circuitos a nivel neurológico como lo hacen algunas drogas. No voy a entrar mucho en detalle, después les haré un video explicándoles cómo es que funciona, pero en nuestro cerebro tenemos un sistema que se conoce como el sistema de recompensa o sistema de gratificación cerebral y se encarga de regular nuestras sensaciones placenteras. Y esto tiene mucho que ver con nuestra supervivencia, porque imagínense que de repente les da hambre, comen y nunca se sacian, o que tuvieran sed y por más agua que tomen, no se les quita la sed. Lo mismo, por ejemplo, con el sexo. Todas estas conductas que nos benefician las vamos a llamar reforzadores naturales o incondicionales. Y por supuesto, también hay reforzadores artificiales como las drogas, que claro, nos pueden hacer sentir bien, pero no las necesitamos. Generalmente no nos benefician y por lo tanto no tienen un fin evolutivo en específico. ¿Y recuerdan cuál es el neurotransmisor que se relaciona con el placer? Pues, ¿cómo se llama el canal, Brainers? Así es, la dopamina, que además de las sensaciones placenteras también tiene un papel importante en el control de nuestros movimientos, la cognición, en la motivación, en la memoria y el aprendizaje. Este químico que en el sistema de recompensa se va a liberar en un lugar llamado núcleo accumbens es el que va a reforzar mis conductas adictivas. Pero también van a estar implicadas serotonina, que al igual que la dopamina, está implicada en la motivación. Y el GABA, que es mi principal inhibidor en el sistema nervioso, por lo que se va a encargar de regular mi dopamina. Cuando consumimos algo que nos gusta mucho, o podría ser también una sustancia adictiva, el GABA va a hiperpolarizar mis neuronas y en consecuencia se va a liberar más dopamina en mi sistema de recompensa y es cuando decimos ¡Uf, qué rico! O en el caso de una droga, entramos en euforia o éxtasis. ¿Y qué creen? Que esa misma liberación dopaminérgica sucede cuando comemos alimentos muy calóricos o con grandes concentraciones de azúcar, al igual que con las sustancias de abuso. Además, al igual que las drogas, también se genera la tolerancia, es decir, se siente esa necesidad de repetir la conducta compulsivamente sin importar las consecuencias, como también presencia del tan famoso síndrome de abstinencia, que son esas manifestaciones físicas y o psicológicas displacenteras que tengo cuando no puedo realizar la conducta, lo que me va a generar una preocupación constante por la comida y muy probablemente una falta de control a la hora de ingerir mis alimentos. Cabe mencionar que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales no se encuentra como tal el trastorno de adicción a la comida. Sin embargo, se han hecho cambios relevantes en su última edición, en el 2014, en donde se menciona que existen evidencias que algunas conductas pueden activar los sistemas de recompensa en el cerebro de manera similar a las de las drogas de abuso. Estas conductas que, repito, no están como tal, pero que ya hay indicios de que hay una problemática existente, son la adicción a Internet, al sexo, a las compras y a la comida.
conductas que muchos autores las definen como adicciones comportamentales. Y en el caso particular de las personas que realizan estas sobreingestas alimentarias, las conocemos como overeaters. Dicho esto entonces, la adicción a la comida la podríamos definir como el consumo incontrolable y en exceso de alimentos con alto contenido de azúcares, grasas y calorías que conduce a un deterioro o malestar clínicamente significativo en diferentes áreas del funcionamiento. Personas que abusan de la comida nos han dado a conocer que muchas veces tratan de evitar comer tanto, pero al final resultan comiendo incluso hasta más de lo que querían. O se la pasan pensando en conseguir cierto tipo de alimentos, también como les comentaba. Refieren que cada vez necesitan comer más para sentirse bien, como también están aquellos que sienten culpa o arrepentimiento después de comer. Descripciones muy similares a aquellas que se relacionan con las drogas de abuso. Estudios han encontrado que entre los alimentos más adictivos tenemos al chocolate, el helado, las bebidas carbonatadas, las papas fritas, el pan blanco, los dulces y las pastas. Y claro, habría que hacer más estudios en distintas regiones donde la dieta cambia. Yo sé que faltan estudios, pero al menos yo entro perfecto. Obviamente, alimentos de alta palatabilidad, o sea, que son muy gratos al paladar. Y claro, también hay que tener en cuenta que el ambiente propicia un consumo de comida procesada, en donde sabemos que les modifican sabores y otras características para hacerlos más apetecibles y con ello se produzcan estas respuestas intensas en nuestro cerebro. Este tema ha venido a tomar gran importancia por el aumento en la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, así como en los trastornos alimenticios como podrían ser los atracones. Se sabe que cuando comemos y liberamos dopamina, esta dopamina en algún momento alguien la tiene que regular, o sea, decirle ya basta. Estas señales pueden ser dadas por la insulina o la leptina. Sin embargo, si no existen estas señales, la dopamina va a seguir ahí, lo que me va a provocar el famoso craving o el deseo de seguir comiendo. En este caso, una sobreingesta de alimentos, por lo tanto, obesidad. Lo que me puede provocar, por ejemplo, una resistencia a la insulina y a la leptina, y nuevamente estas señales de inhibición van a disminuir. Si entendemos esto, podemos concluir que a mayor obesidad, menor capacidad de control para detener las ingestas, y por lo tanto, el proceso entra en un círculo vicioso. ¿Cuándo tendríamos que tener más cuidado con la adicción a la comida? A la comida y a cualquier otro tipo de adicción. En la adolescencia. En esta etapa solemos buscar más los estímulos placenteros. Particularmente hablando de comida, voy a tender a buscar alimentos como pizzas, hamburguesas, dulces, como les comentaba, alimentos de alta palatabilidad. Y por el contrario, voy a tender a huir de lo que no me gusta. O sea, esa leyenda de come frutas y verduras, pues sí, gracias por ponerla, pero pues la mayoría de los adolescentes no los va a mover mucho. Ahora, en esta etapa también están ocurriendo un chorro de cambios físicos, hormonales, psicológicos y por lo tanto un cambio en mi esquema corporal. Por lo que aquí es mucho más frecuente que yo pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria u obesidad. Pero además aquí tengo un grupo todavía más vulnerable, las mujeres, por 3 motivos principalmente. 1. Somos más sensibles a la recompensa alimentaria. 2. Desarrollamos patrones de abuso más rápido. Y 3. La cultura en la que vivimos actualmente, en donde el canon de belleza está dictado por la delgadez o la extrema delgadez. Este último punto principalmente provoca que personas con obesidad sean propensas a sufrir de episodios depresivos. La adicción a la comida, además de relacionarse con el sobrepeso y la obesidad, también tiene afinidad con otros trastornos psiquiátricos y patrones de alimentación disfuncionales como los atracones, comidas nocturnas y, como vulgarmente decimos, estar picoteando, que es consumir pequeñas cantidades de alimento, pero durante periodos largos de tiempo. También está la bulimia nerviosa, así como la depresión, ansiedad y desregulación emocional. Y esto pudiera deberse a un déficit en el sistema dopaminérgico cerebral. En la infancia habría que tener cuidado, sobre todo cuando los papás son jóvenes y o tienen un índice de masa corporal alto, y en la adultez no es frecuente que se inicie una adicción a la comida, sin embargo sucede. Con la diferencia que cuando ocurre ese rush por comer, o sea, esa sensación que te da cuando vas a comer apenas algo y que te produce mucho placer, es demasiado. Pero ya cuando ejecutas la conducta, la recompensa no es lo que se esperaba.
Y cabe aclarar que comer mucho no significa lo mismo que ser adicto a la comida. Cuando comes mucho, generalmente te gusta la comida, la saboreas. No estás pensando en que no puedes comer ciertos alimentos porque los tienes prohibidos. Hay una gratificación positiva. Cuando hay una sobreingesta por adicción, sí voy a estar ingiriendo estos alimentos prohibidos de una manera voraz y no por placer, sino por un reforzador negativo. En este caso, aliviar un malestar. Y cuando hay una adicción a la comida, esta se convierte en el eje central de mi vida. Si te gustaría saber si probablemente eres adicto o adicta a la comida, ahí te van estas 5 preguntas. Habitualmente tienes problemas de descontrol con la comida, como atracones, comidas inadecuadas, fueras de hora, etc. Sueles sentirte culpable después del atracón por haber sido incapaz de controlarte. ¿Has intentado alguna vez regularizar tus hábitos de comida por ti mismo y has sido incapaz de lograrlo? ¿Piensas frecuentemente en alimentos al realizar actividades que no tienen nada que ver con la comida? ¿Comes a escondidas o intentas ocultar que has comido para evitar la desaprobación de tu familia? Si contestaste sí a 2 o más preguntas, probablemente puedas tener un problema de adicción a la comida. Chicos, dije probablemente. Sobre todo en psicología, nunca se deben dar diagnósticos por una sola prueba o un test, pero sí puede ser una guía para saber por dónde pudiera ir un problema. Ahora, si esto lo he hecho 1 o 2 ocasiones, tampoco es válido. Todos hemos pasado por esto en alguna ocasión. Así que si sientes que esto de verdad es un problema, no te permite ser funcional porque prefieres aislarte, tienes problemas por ello en tu trabajo, con tu familia o con tus amigos, simplemente te sientes mal por ello, como siempre, lo mejor que te puedo recomendar es que pidas ayuda con un profesional de la salud mental. Sin más, Brainers, espero hayan aprendido algo acerca de su conducta y su relación por la comida. Espero sea una relación sana con ella, como todas sus relaciones, estoy segura de ello. Y si no, que sepan que se puede corregir esa conducta. Si te ha gustado este video, no olvides de dejarme un like, suscribirte, pusharle a la campanita de notificaciones y hasta la próxima.